Eres bienvenido a este lugar, Padre. Te damos la bienvenida, te damos la entrada a esta reunión, Espíritu Santo de Dios. Aunque seamos pocos, Señor, sabemos que tú te vas a manifestar a nuestro favor, Señor, porque somos lo que tú quieres que estén, Espíritu Santo. Mira nuestra mente y nuestro corazón, Padre. No permite que se turbe, Señor Jesús, sino que podamos estar, Señor Jesús, conectados con tu presencia de una manera, Padre, que podamos entender todo lo que se va a tratar, todo lo que se va a hablar, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, Somos aleluya. almas y espíritus sedientos, Padres, de la palabra que tú traes para nosotros, Señor, que es de instrucción para nuestra vida, para hacer las cosas mejor delante de ti y siempre, Señor Jesús, con tu guianza, Padre. Te damos la gracia, Señor. Bendecimos a cada persona que está aquí, Señor Jesús, a Mario. Señor Jesús, bendícelo, guárdale, prospera su vida, Señor Jesús, guarda su mente y su corazón cada día, fortalécele, Señor Jesús, a José lo también, Señor Jesús, que seas tú bendiciendo su vida de una manera especial, y a Anis, Padre, que seas tú cuidándola, protegiendo, que guarde su mente y su corazón, Señor Jesús, y que las bendiciones tuyas, Señor Jesús, estén sobre cada una de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos Envuélvete, Mario, ahora. a esta reunión con nuestro evangelista Mario Nova. Amén. Candela. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Le damos las gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí. Gloria a Dios. Vamos a estar iniciando nuestra clase el día de hoy. Amén. ¿Cuántos están activos? Dios mío. Amén, amén. Activo, activo. Hoy de todo está bueno hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén, así será. Amén. Déjenme comenzar a presentar pantalla. ¿Dónde estamos aquí? Ok, perfecto. Estamos aquí. Bien. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Yes, yes. Perfecto. Vamos a iniciar. En el día de hoy vamos a tratar uno de los tipos de sermones, que es el sermón temático. Antes de comenzar, vamos a hacer un repaso de la clase anterior mediante una lluvia de ideas. Vamos a empezar con la pregunta. A ver, quiero su participación. ¿Qué tratamos la clase pasada? Vamos a ver. ¿Qué tratamos la clase pasada? Micrófono abierto. ¿Qué tratamos la clase pasada? Micrófono abierto. Vamos a ver. Bueno, de lo poco que aprendí fue que de los diferentes, o sea, de los nombres de los temas de la predicación, algo así. Los tipos de sermones. Ajá, exacto. Eso fue lo que traté un poco más. ¿Cuáles eran esos tipos de sermones? ¿Cómo se llaman? Valerie o Annie. Aló. Estamos aquí. ¡Fuego! ¿Cuáles eran esos tipos de sermones? Vamos a ver, le escucho. ¿No se acuerdan? Honestamente, yo no lo memoricé. Manito. Dígame. No quiero meter la pata. Pero el tipo de sermón que estábamos hablando el sábado pasado no era el sermón textual. Donde. Domingo, No.
Sí, sí, Era el Perdón, el domingo, sí, sí. donde el texto figuraba lo que tú decías, nos diste Santiago, una cita en Santiago, y se iba señalando cada parte del texto, donde se cogía cada línea, o sea, el texto llevaba como una línea. Entonces, cada paso que tú ibas dando estaba ligado al principio, es decir, tú decías, porque yo soy la vid. Entonces tú describías qué es la vid, un ejemplo, describías qué es la vid, qué significa la vid y así. Entonces, así básicamente ibas explicando el texto. Exacto. En pocas palabras, el sermón textual que vimos es donde el texto viene a ser el esqueleto del sermón. Cada punto que se va a tratar del sermón se desprende del texto. El ejemplo que poníamos, uno de los ejemplos que poníamos, porque pusimos varios ejemplos, era el de leer 1 Timoteo 1:15, donde nos dice: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, su tiempo, murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, se vio como en el esqueleto del sermón, se tomó palabra por palabra, iniciando con el primer punto, que era palabra fiel, luego digna de ser recibida por todos. Tercero, que Cristo Jesús vino al mundo. Cuarto, para salvar a los pecadores. Quinto, de los cuales yo soy el primero. Se explicó todo eso de una manera detallada. Y de eso trata en resumen el sermón textual simple o ilativo, donde se toma cada palabra y se empieza a explicar palabra por palabra de lo que dice el texto. En eso consiste el sermón textual del que estábamos hablando. Pero también dijimos que existían 3 tipos de sermones. Número 1, el sermón textual. Número 2, el sermón temático. Y número 3, el sermón expositivo. El sermón textual, decíamos que era el que se limitaba a exponer y explicar un texto bíblico. Que el temático era el que se basaba sobre un tema o algún asunto. Y que el expositivo es el que se comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras. Están los 3 tipos de sermón. En el día de hoy vamos a tratar lo que es el sermón temático. Vamos a iniciar con el sermón temático. Acá tenemos una breve definición. El sermón temático es la exposición de un asunto o un tema bíblico, sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje, y es preferible si tiene también su texto, desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón, como en los anteriores ejemplos. Explico. Ya en el sermón temático, la dinámica cambia. No es lo mismo que en el sermón textual, porque en el sermón textual simple teníamos que el texto que escogíamos era fundamental y pasaba a ser el esqueleto de nuestro sermón, como 1 Timoteo 1:15, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo eso estaba en el texto. El esqueleto del sermón se basó en el texto. Ahora, en el sermón temático ya no es así.
El esqueleto del sermón no está en el texto. Simplemente el texto es la base para nuestro sermón. Es un texto que tiene un grado de enseñanza de lo que nosotros vamos a tratar en nuestro sermón. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y formula el sugestivo tema de ¿por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué predicamos el evangelio? Podrá tomar dentro de tantos textos que hay en la Biblia, podrá tomar el libro de Marcos 16, versículo 16. O también podrá tomar Romanos 1:16. ¿Alguien puede leer Marcos 16:16? A ver, les escucho. Marcos 16:16. Quien lo tenga, micrófono abierto y lee. Amén, amén. Lea, hermano. Marcos 16:16. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Ese es un texto que usted puede utilizar para su sermón. ¿Por qué predicamos el evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerde que ya aquí el texto que usted está utilizando es como base y no como el esqueleto de su sermón. En él este texto contiene una enseñanza relacionada con nuestro tema, pero realmente el tema suyo es más amplio. El tema suyo va a tocar diferentes puntos de vista. Romanos 1:16 también. Por ejemplo, podría tomar que Romanos 1:16 nos dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, luego usted toma estos textos. Usted no puede ceñirse a dicho versículo, aunque usted va a usar esos textos y lo va a citar más de una vez en apoyo a los argumentos que usted esté dando. Y usted podrá formular su bosquejo de la siguiente manera. Podría ser, de tanta manera que hay, le vamos a mostrar una como un ejemplo. Bien, ¿por qué predicamos el evangelio? Número 1, punto 1, ya estamos desarrollando el tema. Punto 1, porque Cristo lo mandó. Es pues un deber de todo cristiano agradecido. Como Cristo lo mandó, es un mandamiento. Si usted ama a Dios, usted va a obedecer. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ahí usted puede tomar ideas, buscar 2 o 3 citas bíblicas para apoyar el primer punto, porque Cristo lo mandó. Como Cristo lo mandó. Y de ahí usted se desprende. Si Cristo lo mandó, es un mandamiento. Y si es un mandamiento, sabemos que los mandamientos son la prueba de que amamos a Dios. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos no me ama. Y a partir de ahí usted va explicando punto por punto, sin salirse de su primer punto que usted tocó. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque Cristo lo mandó. Ese es su primer punto. Ahora usted puede seguir con el segundo punto. Es el beneficio mayor que
se puede hacer a individuos y naciones. Predicar el evangelio es un beneficio. Ahora, en medio de este punto, usted debe limitarse a citar ejemplos como prueba de ilustración de lo que usted está diciendo, de qué es el beneficio mayor. Pero usted todavía no ha dicho cuál es el beneficio. Usted va a guardar cuál es el beneficio para otro punto. Tiene que limitarse a simplemente empezar a citar porque es el beneficio mayor que pueden hacer los individuos, naciones, y buscar 2 o 3 textos bíblicos que vayan acorde con lo que usted está enseñando. Punto número 3. Es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Ahí usted busca varios textos bíblicos que vayan de acuerdo con esto que usted quiere tratar, que es el único medio. El evangelio es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. ¿Cómo oirán si no se les predica? Ese es uno de los textos que está en Romanos. ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo oirán si no se les predica? Entonces, tenemos el llamado a predicar. Predicar es esencial. Es el único medio para lograr la salvación eterna de la gente. Para lograr que la gente se salve. ¿Cómo es posible que alguien pueda salvarse sin que se le predique el evangelio? Sin conocer a Jesús. Entonces, es el único medio. Entonces, hay que predicar el evangelio. Ya usted está tomando, usted empezó. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque es un mandamiento. Número 2, es un beneficio. Aparte de ser un mandamiento, también es un beneficio. Y número 3, que es el único medio para lograr que la gente se salve. Y como usted obedece al mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haz con los hombres lo que quieran que hagan contigo. Tú quieres, así como tú fuiste salvo, tú quieres que los demás se salven. Y como tú quieres que los demás se salven, tú vas a predicar el evangelio porque tú sabes que es el evangelio que es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Bien. Dentro de lo que es el sermón temático, hay tipos de sermones temáticos. Uno de ellos es el sermón temático doctrinal, que este es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o la resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos. Pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo, escuche la palabra, excesivo de ellos. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos engarzados. A la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundados en la palabra de Dios. Pero tenga cuidado, porque hay personas que en sus predicaciones simplemente citan la Biblia, pero no dan una explicación narrativa detallada de lo que significa eso. No lo traen a contexto, no explican el sentido literal histórico, o sea, lo que las palabras significaban en el tiempo que el autor escribió esto. ¿Qué nos quiere decir el autor con los términos o palabras o expresiones concretas del lenguaje? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quería decir cuando lo escribió? ¿Y qué nos quiere decir ahora? Porque vemos que las palabras cambian, evolucionan a medida que va pasando el tiempo. Y como las palabras que evolucionan a medida que va pasando el tiempo, es necesario indagar, investigar el significado de ella. Y no solo el significado, sino
también el sentido, porque una palabra puede tener un significado, pero tiene diferentes sentidos. Tiene diferentes sentidos. Por ejemplo, la palabra blanco. Blanco es un color, alude a un color, pero también esta palabra blanco tiene diferentes sentidos. A veces tiene el sentido de, por ejemplo, mirando el blanco. El blanco ya es el objetivo, la meta, lo que usted se ha trazado, lo que usted está mirando, lo que usted quiere lograr, lo que usted persigue. Entonces, el blanco toma diferentes sentidos. La misma palabra toma diferentes sentidos. Depende del contexto en el que lo utilicemos. Y ya ahí nos va a ayudar el sentido literal, lógico, gramatical. Y el sentido obvio de las palabras. Bien. Puede observarse, alguien puede leer acá esta diapositiva. Tu hermana Rubí, si está ahí, puede leer. Sí, Dele, mi hermana. sí, un segundito que estoy un poquito mal de la vista, pero bueno, vamos allá. Puede observarse como el apóstol San Pablo cita una vez y otra las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en apoyo de la tesis sobre la salvación de la fe, por la fe, que desarrolla en las cartas, a los romanos y a los gálatas. Pero hay allí pensamientos originales que forman la carne de la disertación. Alguien ha dicho que antes que escucha sermones, me dicen porque no veo nada, escucha sermones que son meros esqueletos, elementos de texto, preferirán escuchar sermones que son meros esqueletos de textos, hermana. No, lo que pasa es que no veo. Dice, alguien ha dicho que antes que escuchar sermones que son meros esqueletos de texto, preferirán los oyentes comprarse un diccionario bíblico de paralelos, evitando a un predicador que no se toma la molestia de pensar y fía su discurso en la memorización de textos. O sea, lo que quiere decir que hay personas que prefieren comprarse un diccionario bíblico que tenga paralelo, que haga una concordancia entre los textos que van a transmitir el mismo mensaje, van a secundar la misma idea que usted está leyendo en un pasaje. Por eso hay personas, como explica la diapositiva, que simplemente empiezan a esbozar y a dar textos y textos y textos. Hermano, porque la Biblia dice en Romanos, también dice en fulano tal, también dice en Hebreo, o dice en Proverbios. ¿Qué dice esto? Y te dan una lista detallada de muchos textos bíblicos, pero no te explican. A usted le sirve esa lista para usted estudiar en su casa luego. Usted estudiar luego, bueno, tocaron varios puntos, son esto, déjame ver qué pasa aquí, déjame ver lo que dice el texto, etcétera, etcétera. Pero el predicador, además de citar un texto bíblico, debe tomarse la molestia de pensar, de analizar eso previamente, de buscar las palabras, buscar los significados, buscar qué es lo que quiere decir. Eso
texto que está leyendo. Porque entonces usted mande por el WhatsApp toda la cita bíblica o imprímala en un papel y dele una copia a los hermanos. Hermanos, léanse eso, ese es el mensaje ya. Claro, ¿sí o no? Es el mensaje, ya lean. Entonces usted nos va a explicar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien, ¿alguien tiene algo que decir hasta ahora? Está todo normal, varón. Todo lo que usted Bien, ha dicho, eso está nítido. continuamos. Sermón temático doctrinal. En ningún discurso, escuche bien, en ningún discurso, ya sea simplemente tópico, como el que vimos anteriormente, o de estudio bíblico, como el que vamos a ver a continuación, deben emplearse más de 2 o 3 textos bíblicos, como máximo, en apoyo de cada una de las partes del sermón, cada una de las partes que usted está tratando. Puede usarse más de un texto para cada parte o división, cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que completa la idea de los otros, pero en la mayoría de los casos, un solo texto bien escogido será suficiente. A la hora de usted escoger sus textos, analice bien. Ya usted tiene varios puntos, los puntos que usted va a tocar. Los textos son como una decoración de su sermón, en pocas palabras. Decoran el mensaje, le dan base a lo que usted está diciendo. O sea que no es simplemente que fulano está diciendo que hay que guardar los mandamientos. No, fulano está señalando que las palabras inspiradas registran que hay que guardarlo. Me copian. Entonces es así. Ese es el sentido. Ahora, usted no puede cederse. Usted ve predicadores que están tratando un tema y tocan un subtema del tema y dan 20 citas bíblicas. Hermano, no es un estudio bíblico que usted está dando. Usted está predicando un mensaje. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Verdad, José? ¿Es un, es un Así estudio, es, ministro. ¿es un Así estudio es. bíblico o es un mensaje? Explíqueme ese chico. Bueno, varón, está feo. Usted tiene que hacer la diferencia, si es un estudio bíblico que usted va a dar o si es un mensaje. Ahora, si es un sermón que usted va a dar, hay miles de citas bíblicas, claro, pero usted se va a limitar a escoger bien una o 2 o 3 citas bíblicas. Entonces, eso le va a ayudar a usted. ¿A qué? A que la gente no se canse, porque a veces la gente se cansa de tantos textos bíblicos que usted menciona y usted nunca llega al punto que usted quiere tratar. Porque la Biblia dice esto, y que la Biblia vemos que en Romanos, luego vemos en Corintios, vemos que la Biblia establece en el libro de Pedro, vemos que la Biblia establece en el libro de Apocalipsis 1:7, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, retén lo que tiene para que nadie arrebate tu corona. Pero hermano, está bien, ya usted citó todos esos textos bíblicos, pero dígame, al final muchas veces la gente no se lleva nada de lo que usted predicó, porque usted abrumó tanto a la persona. Usted la abrumó tanto que la persona no se llevó la idea central que usted quería transmitir. Alguien tiene que decir algo, Valerie, vamos a ver. Te veo prendiendo y apagando el micrófono. Habla, hermana. Sí, que yo iba a decir que no podemos, según lo que usted ha dicho, no podemos excedernos con los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque eso puede hacer
que el público se desenfoque de tu tema central. Y citar muchos textos sin darle un apoyo, o sea, sin explicar el texto también hace que la gente se pueda perder en lo que tú vayas diciendo. ¿Me doy a entender? Exacto, claro que sí. Muchas veces es mejor dar un texto bíblico o dos, y la gente se va a grabar eso, se va a llevar eso para su casa. Pero si usted empieza a dar una lista detallada, bla, 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 muchas veces se va a tornar en una charla monótona. Y no es eso lo que queremos. Usted no quiere que se le duerman en el mensaje, ¿verdad que no? Como vemos muchas veces. Ani, siento como que Ani tiene que decir algo, Ani. Sí, quiero comentar que Jesús, debemos tomar el ejemplo de Jesús. Y es que Jesús hablaba muchas veces en un lenguaje llano y muchas veces en parábola. Pero Jesús atendía lo primordial, o sea, que él miraba, para así decirlo, era el tipo de público con quien él iba a hablar. O sea, eso es, sí, que eso es hablar en un lenguaje llano, porque hay veces que nosotros usamos un lenguaje demasiado técnico con personas poco letradas, que obviamente no van a entender el mensaje, porque son palabras desconocidas para ellos, a pesar de que estamos hablando en un mismo español. Entonces hay que tener mucha cuenta a la hora de predicar cualquier mensaje, tomar esto en cuenta, para uno saber en qué lenguaje uno le va a hablar al público, para que el público se pueda llevar en sí lo que le queremos dar. Como bien tú decías ahorita, o sea, citarle la Biblia solamente, no, o sea, tú no estás predicando, tú simplemente estás leyendo. O sea, esa persona va a seguir igual con un signo de interrogación en su mente, en incógnita. Pero si se le explica, si se le hace de una forma explicativa, en un lenguaje que él pueda entender, por ejemplo, vamos a suponer, yo lo que soy es peluquera. A mí tú me hablas de cabello, yo te hablo de la hebra, de la corteza de la hebra, de la médula, de esto y lo otro. ¿Me entiendes? Pero si yo te hablo a ti en ese lenguaje, tú a mí no me vas a entender. Ahora, a ti que te hablen de números. ¿Me entiendes? Entonces, a la hora de uno predicar un mensaje en una congregación, hay que ser bien explícito, de manera que todo el público que está ahí se lleve la esencia de eso que nosotros le estamos dando. No sé si me doy a entender. Claro que sí. Es así. No podemos abrumar tanto. Hay predicadores que abruman. Y usted ve que ya tienen 2 horas en el mensaje. Otra cosa. Si usted dice, hermano, con esto termino, no extienda su charla. Cuando usted dice, con esto termino, ya la gente se hace una idea de que a usted le quedan menos de 5 minutos. Varón, entienda. Permiso. Y poniéndole algo más a eso. Ellos dicen, con esto termino, pero después buscan otra cita bíblica, ¿no, verdad? Y comienzan a hablar de eso. Y después la administración, después que esto y lo otro, porque, contrale, si usted dijo que va a terminar, ya termine, porque ya es como usted dice, la gente ya se está haciendo una idea de que no, el varón va a terminar ya, va a orar para despedir o ministrar uno. No, ahí es que ellos comienzan a predicar, como lo hacen como de maldad. Exacto, no podemos llegar a esos extremos. Ahora, gloria a Dios. Hay momentos que usted quiere terminar y que el Espíritu Santo no lo deja. Amén, yo lo creo. Yo le creo eso. Ok, gloria a Dios. Pero hay veces que es usted el que quiere seguir. Y cansa a la gente. Eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Bien, continuamos. Vamos a ver, primer ejemplo
doctrinal. Nuestra hermana Valerie nos va a acompañar con la lectura acá de este primer ejemplo. Valerie, micrófono abierto. Amén. Sermón temático doctrinal. Ejemplo 1. El prometido Mesías. Introducción. La promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría a efectuar la libertad espiritual de la humanidad. Desarrollo. Notemos sus características. 1. Sería simiente de la mujer, lo que parece predecir un nacimiento virginal. Génesis 3:15. Sería un descendiente de Abraham. Génesis 22:18. Sería un descendiente de David. Segunda de Samuel 7:13. Exacto. Bien. Acá estamos dando un ejemplo de el prometido Mesías. Las escrituras del Antiguo Testamento aludían a una cosa, predicaban una cosa, anunciaban una cosa, la venida del Mesías. La promesa de un redentor se hace evidente desde que la humanidad pecó. Empezamos con Génesis 3:15, que nos señala que sería simiente de la mujer. Ahora, usted empezó a explicar este punto. Usted no va a simplemente leer el texto y decir que va a ser simiente de la mujer y que parece que va a ser un nacimiento virginal. No, usted va a explicar detalladamente. Por ejemplo, ¿qué es la palabra simiente? ¿Qué significa la palabra simiente? ¿De dónde viene la palabra simiente? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la palabra simiente? Entonces usted se va a que la palabra simiente tiene diferentes significados. Puede ser semilla, descendencia, pero también la palabra simiente es esperma. También la palabra simiente es semen, en pocas palabras. Y lo que está aludiendo en Génesis 3:15, que leemos, Génesis 3:15, que dice lo siguiente, Génesis 3:15, nos dice: Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Usted dirá, pero ¿cómo así la simiente de la mujer? Hay personas que, a manera simple, para no complicarse, dicen que, bueno, la simiente de la mujer es simplemente la descendencia de la mujer. Pero si usted lee el texto contextualizado, usted se va a dar cuenta que no es eso. Porque si usted dice la descendencia de la mujer es bastante larga. Y ahí está hablando de una sola persona, que era el Mesías. Entonces, cuando usted lee la palabra simiente, usted empieza a interpretar la palabra simiente, semilla, esperma, semen. Iba a venir una mujer. Usted sabe que el esperma
ese hombre que lo tiene. Pero iba a venir una mujer que iba a tener el semen en ella. Porque dice, más la simiente de ella, o sea, más el semen de ella, más el esperma de ella, te herirá a ti en la cabeza. Hablando de la serpiente, Satanás, simbólicamente. Y usted explica todo eso. Segundo punto, sería un descendiente de Abraham. Un descendiente de Abraham. Génesis 22:18. Que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Número 3, sería un descendiente de David. Samuel 7:13. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Escuchó que dije segundo libro, no dije segunda de Samuel, que eso no se dice segunda de Samuel porque no es una carta, es un libro. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió la diferencia? Amén. 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 No es una carta, es un libro. Entonces usted no dice segunda de Samuel porque no es una carta. Cuando es una carta que usted dice segunda o primera. Pero como es un libro, usted dice primer libro, segundo libro. En el segundo libro de Samuel 7:13 nos dice que él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En el versículo 12 le dice Jehová, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y estaba hablando aquí específicamente de Yahshua HaMashiach, del Mesías prometido. Ahora, esto no se queda aquí. Hay otro punto más importante que usted puede relatar del prometido Mesías. Por ejemplo, ¿dónde nacería el Mesías? ¿Qué eventos iban a ocurrir con el Mesías? Y son los siguientes puntos. Por ejemplo, Miqueas 5:2 nos dice que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Salmos 22:16 nos dice que iban a traspasar sus manos y sus pies. Punto número 6, que sería contado entre malhechores. Si leemos Isaías 53:9. Isaías 53:9 nos dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Número 7, no quedaría en el sepulcro, según Salmo 16:10. Que nos dice Salmo 16:10. Alguien lo busca y me dice. Salmo 16:10. Pamela. Salmo 16:10 si lo tiene. O el que lo tenga. Micrófono abierto. ¿Puedo buscarlo? Cualquiera que lo busque. El primero que lo busque lo lee. Salmo 16:10. Yo, Dale, ministro. porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén, amén. Tenemos que contextualizar
porque este es un salmo que escribió David, pero David está hablando proféticamente acerca del Mesías. Los salmos están llenos de cosas que el Mesías iba a cumplir. Porque el libro de Salmos, aparte de tener un contenido poético, también tiene un contenido profético acerca de la venida del Mesías. Tiene un contenido profético. Entonces hay que señalar todo eso. Punto número, la conclusión, usted viene ahora. Después que usted le demuestra por las escrituras sobre el prometido Mesías y se da cuenta de que todo eso, de que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo, todas las profecías relativas al Mesías se cumplieron en Yahshua HaMashiach. Entonces usted puede concluir que Cristo es el Mesías prometido y que como tal debe ser aceptado. Como tal debe ser aceptado. Bien, escucho, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Les escucho. Tiempo de participación. Vamos a ver. Rubí, te noto muy callada. Vamos a ver, Rubí. Varón, diga. Rubí, fluye, Rubí. Oye, hermana, fluya. Ay, es que tengo muchas cosas. Y entonces, por aquí, por mí, da un poquito incómodo también. Hermana, fluya. No se deje intimidar, hermana. Varón, diga. Valerie, fluye. Valerie, fluya, hermana, la escucho. Varón, ¿qué usted quiere que yo fluya? Haga pregunta, haga pregunta. Claro. Oh, Alguno puede Pregunta, afirmar. María, Vale. ahí. Oh. Ay. Ah, pero no está fácil. Las preguntas las vamos a hacer para el final, está bien. Me están impulsando. Gloria a Dios. Estamos Bien, vamos a ver. activos. Dígame. Estamos activos. Mira, Ok, sí, estamos activos aquí, continuamos. pero cuidado con la pregunta que tú vas a hacer, porque ahorita... No tuya tampoco. Ah, No. ¿Qué pasa? Estamos aquí para aprender. Yo mismo estoy aquí para aprender. Bien, vamos a ver otro ejemplo del sermón temático doctrinal. Valerie, vamos, acompáñame aquí a leer. Amén. La oración que Dios escucha. Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Lea Proverbios 15:29. Amén, voy. 29. Proverbios 15:29. Amén. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Amén. Amén. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Continúa, hermano. Dios no escucha las oraciones de los que miran la iniquidad
en sus, perdón. Dios no escucha las oraciones de los que miran la iniquidad Número 1. en sus corazones. Salmos 66, 18. Lo leo. ¿Qué dice Salmos? 66, 18. 66, 18. Sí. Amén. Si en mi Dice, corazón, le doy. sí, Si en mi corazón dale. hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Le da seguimiento al libro de Proverbios, porque el impío hace iniquidad. Segundo punto, Exactamente. los altivos y orgullosos. Lucas 18, 11. Lucas 18, 11 dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y si leemos al final, nos dice el versículo 14, os digo que este descendió a su casa antes que el otro, justificado, no hablando del fariseo, sino hablando del publicano, que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Amén. Continuamos. Punto número 3. 3. Los faltos de caridad. Proverbio. 21. ¿Qué dice? Proverbios 21, 13. Alguien busca Proverbios, rápido, vamos. El que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Uf, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, pero no va a ser oído. Amén. Así es. O sea, que le va a venir un tiempo de miseria. Ay, nadie quiere eso. Ay, papá. Cuarto punto, Josué, ve buscando los 2 versículos que aparecen a continuación. Los que no atienden a la palabra de Dios. Yo puedo buscar Proverbios. De Dios. Los que... Exacto, está bien. Y José Bueno, lo busca Santiago 4:3. Santiago. Sí. 4:3. Ok. Amén. Después Dice de... así. Dice así. Hermana, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Supiste cuando Dios te baja tu ramayama que tú te haces loco? Ay. Arrecia ahí, hermana, arrecia ahí, vamos a ver. Suéltela, Mario, suéltela. Chama. Arrecia ahí, dele. Varón. No, así me meto, señor. Explíqueme ese punto. Los que no tienen, explíqueme ese punto. El que aparta su oído para no oír la ley. Es decir, fuimos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. No cumplimos su mandamiento. Muchas veces leemos la palabra de Dios, están predicando y Dios nos está dando golpe durísimo. Y lo escuchamos y cuando salimos del culto, nada, Dios, nuestro espíritu y nuestro corazón sigue recayendo en las mismas actitudes. Las oraciones que hagamos no serán escuchadas. ¿Por qué? Porque la ley te está corrigiendo y tu oído no está acatando, tu cerebro no está cogiendo, en buen dominicano. Exacto. Y ahí, desprendiéndose del texto, que dice que el que aparta su oído para no oír la ley, ahí usted puede explicar a qué se refiere la ley
La palabra ley también se traduce como Torah, Amén. instrucción, enseñanza, doctrina. La Torah. Amén. Amén. Eso es la palabra ley. En muchas ocasiones. Bien, hermano. Quinto punto, mi amor. Los egoístas. Ay, Dios mío, terrible. Varón, lea. Santiago 4:3. Fluyo. Fluya. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Arrecia ahí, José, lo dele. Arrecia ahí, varón. O sea, nosotros pedimos y no recibimos, es porque pedimos mal. Es decir, que nosotros pedimos algo que no nos conviene, algo que Dios sabe que si lo tenemos no va a apartar de él. Y por eso que dice eso, porque es para gastar en vuestros deleites, o sea, en cosas en cosas que no nos van a llenar ni nos van a edificar. Es lo que me da a entender esta palabra. Exactamente. El término egoísta, varón. ¿Qué significa egoísta? Vamos a ver. Fluye ahí. El término egoísta. ¿Qué pasó? Se fue ¿Me Mario, escucha? si quiere. Vamos a esperar que venga. Egoísta, varón de él. Egoísta. Sí. La palabra egoísta significa una persona que como que tenga algo en contra de otro, o sea, como envidia. Que si, un ejemplo, si yo tengo un carro, si tú tienes un carro, y yo te digo, pero mira Mario está bien montado, Mario, Dios lo ha bendecido a Mario, ya yo estoy diciendo egoísta y envidioso. ¿Me está escuchando? Varón, hay que hacer una diferencia, porque no es lo mismo ser envidioso que ser egoísta. Yo quiero decir algo. Fluye. De la hermana, vamos. Fluya. Una Acláreme al varón ahí. egoísta es aquella que Dele, busca hermano. sus propios Hable. intereses. ¿Tú no me estás escuchando? No se escucha. No me oigo. No, habla bien, habla. Amén. Egoísta es una persona que busca sus propios intereses. No es. Exactamente. Sí, sí, Exacto. Una persona que todo lo que tiene y todo lo quiere para sí mismo. Amén. Exacto, claro. Amén. No Sí, es una persona que porque lo que José lo estaba diciendo es más como una persona envidiosa, chismosa. Pero el egoísta quiere todo para sí. Aunque el otro lo tenga, él no le importa que el otro lo tenga, él lo que lo quiere para él, aunque otra persona puedan tener otras necesidades a su alrededor. Quiere todo para él, todo para el primo y nada para el sobrino. Todo para el primo y no para el sobrino. Es una frase que nosotros escuchamos mucho. Todo para el primo y no para el sobrino. ¿Verdad? En resumen, para eso que estamos, varón, para aprender. Y si metemos la pata, eso no es nada. Amén. Se la sacamos de nuevo la pata. Si la metemos. Amén, ¿verdad? Amén. En resumen, una persona egoísta es una persona que solo piensa en su ego, en él.
en yo. Natu, na él, na ellos. Él no sabe conjugar los diferentes adjetivos personales. Él, yo, tú, ella, no. Él nada más sabe conjugar yo. Yo quiero, yo necesito, yo tengo, yo voy, yo hago, yo pienso, yo, Señor, todo para él. Ahora, hay otra característica acerca de qué clase de egoísta está hablando. Porque Santiago señala 4:3 y Santiago dice, porque piden para satisfacer que sus propios deleites, sus propios gustos. Porque a veces usted puede pedir algo a Dios para usted, no está mal, pero lo que usted pide a Dios, usted tiene que ver si eso le va a edificar a usted, si eso le va a ayudar a usted en su vida, si eso le va a ayudar a usted en el ámbito espiritual. Bien, el texto, el ejemplo que hemos visto de la oración que Dios escucha. Partimos de la premisa de oraciones que Dios no escucha. Dios no escucha las oraciones de los altivos, de los que hacen iniquidad en su corazón, de los faltos de caridad, de los que no atienden a la palabra de Dios y de los egoístas. Ahora vamos a pasar a la otra parte del sermón, la más importante, las oraciones que Dios escucha. Bien. Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Ay, papá. Alguien se anima a leer estos puntos poderosos. Ministro. Uno lee, oigan la dinámica, uno lee los humildes, por ejemplo, y busca la primera cita. El otro lee los rectos y busca la cita. Y así sucesivamente. Vamos a ver, dele. Ministro. Dele. ¿No me escucha? Ahora sí le escuchamos. Ok. Antes de comenzar a la parte de la oración que Dios escucha, quería Amén. decir algo antes de concluir la pasada. Perfecto. Expláyese. Con respecto a la porción bíblica que leyó Valerie, que dice que Dios no escucha la oración de aquellos que no hacen la ley, o sea, de aquellos que conocen su mandamiento y no lo hacen. Que Dios no escucha. Lo que pasa es que nosotros somos justificados por medio de la justicia de Jesucristo. Por su justicia nosotros somos justificados, porque a través de la fe en Él, por Él somos justificados. Entonces, una persona que practique la injusticia no puede ser justificado por la justicia. Entonces, por eso cuando nosotros andamos en justicia, entonces nuestras oraciones no pueden ser escuchadas. ¿Por qué? Porque somos injustos y Dios no se complace de la injusticia porque Él es la justicia. Dios mío. Amén. Tú estás terrible. Amén. Concuerdo con lo que dice nuestra hermana. Es así. Alguien escribió aquí, vamos a ver, ¿qué escribieron? Padre, ¿qué es esto? Hermana, ya estamos terminando, no se retire. Vamos a la última parte. Esta es la última parte por hoy ya. Las oraciones que Dios escucha. Alguien lee los primeros 2 puntos y lee la cita bíblica. Y luego otra persona le secunda y lee los próximos 2. Le secunda y lee el último. Vamos a ver. El primero que active el micrófono, lee los primeros 2. Dele. Ajá, se fueron.
Aló. Dele, ministro, lea. Los primeros dos. Valerie, léelo, por favor. O Valerie, si está más a tu disposición. Dios mío, pero esta gente, pero José lo lee. Vamos a participar porque Dios santo, Dios. Ok. Lea los primeros dos. Que lo lea Las oraciones de... No, yo arrebato lo mío, yo no tengo que ver. Fluye. Arrebata todo lo que es tuyo. Dios escucha las oraciones de los humildes. Lucas 18. Lucas 18. 13, 14. Amén. Vayan buscando los otros dos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo no sé si ustedes pueden escuchar estas palabras. Vamos. Ok. Oye, Dios mío. Segundo punto, las oraciones que Dios escucha, los rectos. Santiago 5:16. Y dice así: me preguntan por Martín, por el perro, por la gata, por Choco, por todo el mundo. Los micrófonos. Santiago 5:16, perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Continúo. Tercer Por aquí. punto. Ya. Se animó Ani porque ajá. Dele, A ver, hermana. tercer punto. Los que permanecen en comunión con Él. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el Señor. Los desamparados. Salmo More, te falta algo, mi amor. La cita bíblica. Ya yo la leí. Juan 15, yo no vi que tú la leíste. Juan 15:7. Ajá. Hermana, esta mujer está activa, ya leyó. Ya, dale. Repítasela. Así. Ajá, repítelo. Porque... Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. Dios. Los desamparados. Salmo 102:17. A ver. Aquí está. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Amén. Bendito Dios. Ahí, José, una ñapa para usted. No, pero vamos a ver, hermana Ani, explíquenos lo que usted acaba de leer. Vamos a ver. El Salmo 102:17. Los dos puntos que le tocó, vamos. Dígame. Bueno, el primer punto está más que claro. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. O sea, si nuestro corazón está inclinado hacia Él, si nuestro pensamiento, toda nuestra alma, cuerpo y espíritu está inclinado a lo que es la obediencia a la palabra de Dios, todo lo que queramos podemos pedirlo en su nombre y será hecho. Es una promesa de Cristo mismo para sus creyentes que permanecen en su palabra.
Y el Salmo Amén. 102, aquí el salmista nos dice que Jehová considera la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Por qué? Porque el desvalido en su mayoría tiene un corazón inclinado a Dios, porque reconoce que tiene una necesidad y la grandeza de su necesidad, y al ver que con sus fuerzas humanas, con sus estrategias humanas, no ha podido alcanzar aquello que desea, pues entonces su corazón termina inclinándose a lo que es el Dios Todopoderoso. El pobre tiene mayor fe que el rico, por eso es que el desvalido, el desventurado no es la palabra, el desvalido, desconsolado, el desesperanzado, pues busca Desamparado. refugio en el Señor, porque sabe que lo que él necesita y la fuente de todo aquello que necesita viene del Señor, porque no es solamente algo material, sino que la primera necesidad está en su corazón y el único que suple las necesidades del corazón se llama ser Dios. Dios mío, Padre. Hermana, pero usted predica todo eso en el mensaje. La gente sale brincando de ahí. Alaba. Aleluya. Dios mío. Joselo, lea el último punto. Yo le voy a ayudar con la cita bíblica. Joselo, lea el último punto, yo le ayudo con la cita bíblica. El último punto, Sí, que es el 5. sí. Dame a buscarla. Los afligidos, Santiago 5:13. Santiago 5:13. Sí. Dame un momentico que estoy buscando la Biblia. Varón, varón. Dios mío. Estoy buscando la Biblia. Santiago 5:13. Lea, sí. Ahí voy. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Punto número 6, ¿qué dice? Los que buscan la ciencia divina. Santiago 1:15, lea ahí mismo. Santiago 1:15. Sí. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Continúe leyendo, hermano, hasta el 18, lea. Hasta el 18. Sí. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Dios mío. Varón, en él no hay Gloria a Dios. sombra de variación. Dios mío. Ni mudanza. Es decir que lo que él dice, él no lo cambia, porque en él no hay sombra de variación. Es decir, que él no cambia la cosa. Si él dice algo, algo es. ¿Me entiendes? Claro. Por eso hay predicadores que Dios le da el don de lengua, el don de sanidad, el don de todo, y están en pecado, y Dios todavía los respalda, pero Dios no lo respalda a ellos, sino lo que Dios puso en ellos. Es decir,
que como dice la Biblia, los dones son irrevocables. Es decir, que si Dios le da todos esos dones a ellos, Él no se los quita, porque dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación. Porque si se cambiara, si Él lo quita, Él se va contradiciendo él mismo, su palabra. Y no habrá no habrá algo bueno dentro de él. Ahora, esa palabra dice así porque si Dios establece un orden ya, eso es lo que queda ya. Si Amén. un creyente es frío, debe ser frío. Si es caliente, caliente. Por eso que aquí no hay sombra de variación. Amén. Nuestra hermana Ani tiene algo que decir, que tiene el micrófono activado. No la escucha, no, hermano. Ani, el perro. Bueno, vamos a silenciar. Bien. Le damos gracias al Señor. Hasta acá el Señor nos ha ayudado. Vamos a detener la grabación.